Y este mensaje se puede titular 23 pecados, porque aquí se nombran los 23 pecados principales de la raza humana. Sabemos que delante de Dios no hay tal cosa como pecado mortal o pecado venial. Delante de Dios el pecado es el pecado. Ya Mauricio les platicó el precioso mensaje que les dio el domingo pasado acerca de los buenos se van al infierno y los malos se van al cielo. O sea, somos pecadores por dos razones. Una, porque nacimos desde el momento de la concepción en pecado. Y dos, porque cometemos acciones pecaminosas. Ahora, si una persona no comete acciones pecaminosas, no roba y no fuma y siempre ha sido moral, ¿por qué se va al infierno? Porque aunque no haya cometido acciones pecaminosas, nació en estado pecaminoso. Y si alguien muere en ese estado, aunque no haya hecho malas acciones, tú te vas al infierno, no por lo que hiciste, sino por el estado en que naciste. Entonces tenemos que comprender eso. Ahora, los niños nacen en pecado, pero los niños son inocentes de su pecado, hasta los 4, 5, 6 años de edad. ¿Por qué? Porque no disciernen todavía entre el bien y entre el mal. En el momento en que un niño discierna entre lo bueno y lo malo, se hace responsable delante de Dios. Vamos pues a leer del versículo 28 al 32 y encontramos estas palabras. Y dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican o con los que las practican. Vamos a ver en primer lugar en esta mañana algo muy importante y quiero que ustedes por favor abran muy bien los oídos, los que puedan tomar nota háganlo rápidamente, pero quiero analizar verdaderamente en esta mañana el problema del pecado y a dónde lleva el pecado y las consecuencias del pecado en la vida humana. Para que comprendamos nosotros este pasaje, vamos en primer lugar a entender la frase en el versículo 28, mente reprobada. Ya vimos anteriormente, en el capítulo 1, que el hombre tiene conocimiento de Dios. Si no es por la Biblia, ¿por qué otra manera lo tiene? Por el universo, por las cosas creadas. Entonces el hombre, ya sea que no conozca la Biblia ni a Jesucristo, no tiene excusa. ¿Por qué? Porque el universo que nos rodea nos da testimonio de la presencia de Dios. Ahora muy bien, cuando el hombre es confrontado con la naturaleza y el hombre decide no tomar en cuenta a Dios o rechazar a Dios y se voltea hacia adelante, la Biblia nos dice que entonces Dios lo empuja para que precipite más rápido su caída. ¿Hacia dónde? Hacia la inmoralidad. Hacia la inmoralidad. Vimos que el fondo donde el hombre pisa en su pecado es la inmoralidad. Ahora bien, 3 veces se repite en este capítulo, 3 veces la frase Dios los entregó. En el versículo 24, en el versículo 26 y en el versículo 28. Ahora el versículo 28 nos dice en último lugar, Dios los entregó a una mente reprobada. La palabra mente reprobada es la palabra griega adokimon noun. Adokimon noun con K y significa lo siguiente, mente sin capacidad de discernir entre el bien y entre el mal. Es la mente con la capacidad, o sin la capacidad, de poder discernir entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Y vemos que exactamente esta característica se encuentra en nuestra sociedad. Ahora le llaman al lesbianismo algo normal, al homosexualismo algo normal, y salen en las calles y protestan los homosexuales y las lesbianas exigiendo derechos.
Porque a sus ojos, en su perspectiva, de acuerdo a lo que su mente les dice, no hay absolutamente nada de malo en tener relaciones un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Esto significa mente sin discernimiento. Esto también se ve con una muchacha que está casada y tiene un amante. Es lo más normal del mundo tener un amante. ¿Se dan cuenta? No discierne. Ya perdió la capacidad y a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Es como los muchachos jóvenes también de nuestra época. Ahora los muchachos jóvenes no están casados y tienen relaciones sexuales. ¿Ven? No disciernen. Le llaman bueno. No tienen nada de malo. Tienen una mente reprobada. Lo mismo se puede decir del ladrón que está robando en el banco y para él no se le llama, de acuerdo a una filosofía muy famosa, ya se le cambió el nombre al robo, ahora se le llama expropiar. Ya no se le llama tampoco matar, se le llama eliminar por causa del partido. Entonces la terminología se cambia, se siguen haciendo los mismos crímenes y los mismos robos, pero se les cambia la terminología para disfrazarlos y presentarlos a la gente como que no son tan malos. Dice la Biblia en este capítulo a quienes Dios entrega a una mente reprobada. Ahora quiero que tomen nota de lo siguiente. La anarquía es hacer lo que es o lo que creemos que es correcto delante de nuestros ojos. La anarquía es hacer lo que yo pienso, lo que yo creo que es correcto delante de mis ojos. Esto conduce a la idolatría. La idolatría conduce a la inmoralidad y la inmoralidad conduce a la destrucción interna. Vean ustedes cómo comienza todo. La anarquía, repito, es vivir mi vida de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que mi mente viciada me dice, de acuerdo a lo que mis pensamientos me dictan, de acuerdo a lo que yo siento en mi corazón. Esto es anarquía, es hacer lo que a mí me da la gana, lo que yo creo que está bien en mis ojos. Inmediatamente que una persona comienza a vivir en esta clase de vida, donde sus reglas las hace ella o él, donde sus reglas las impone él o ella, donde él juega el partido de acuerdo a sus propias reglas, inmediatamente el segundo paso es la idolatría. O sea, comienzas a adorarte a ti mismo y levantas en tu corazón un Dios que eres tú, el rey del yo-yo. En cuanto tú tienes el control de tu corazón, en cuanto tu ego comienza a dominarte, inmediatamente esta idolatría te lleva al siguiente paso, que es la inmoralidad. Y cuando una persona llega a la inmoralidad, el último paso es la destrucción del propio ser humano. Vean ustedes el libro de los Proverbios, capítulo 1, y vamos a ver cómo la Biblia nos dice que el hombre siempre se acaba por destruir a sí mismo. Proverbios 1:32. Y dice así: porque el desvío de los ignorantes, ¿qué cosa? Los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. O sea, dice la Biblia que cualquier persona que no quiera tomar en cuenta a Dios, esa persona ha decidido suicidarse. Y hay suicidio físico. El suicidio físico es agarrar una pistola y volarte la tapa craneana de los sesos. Hay el suicidio moral, que es la inmoralidad. Cualquier persona en esta mañana que esté sumida en la inmoralidad es un suicida, porque no tarda en destruirse muy pronto a sí mismo. Y también hay suicidio intelectual. Cualquier persona que esté metida en filosofías orientales o en cualquier secta que no sea la palabra de Dios, está suicidándose intelectualmente. Entonces hay suicidio físico, intelectual y espiritual. Y vamos a ver ahora también en Proverbios capítulo 5, versículos 22 al 23, cómo la Biblia nos muestra lo mismo, el mismo principio. Proverbios 5, 22 y 23. Prenderán al impío sus propias iniquidades,
retenido será con las cuerdas de su pecado. Escuchen, él morirá por falta de corrección. ¿Se dan cuenta? Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Oh, hermanos en Jesús y personas que nos visitan, si ustedes pudieran comprender que es una locura vivir sin Dios. Es un suicidio, ya sea intelectual o moral o físico, pero cualquier persona que decida no tomar en cuenta a Dios está comenzando a destruirse a sí misma. La Biblia nos dice que Dios nos creó con un solo propósito. ¿Con cuál propósito? El propósito de que tuviéramos comunión con Él y que el único y verdadero Dios. Si cualquier persona no entra dentro de este propósito, todas las personas que no entren a este propósito acabarán destruyéndose en esta vida y por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Ahora vamos inmediatamente a ver también en Deuteronomio capítulo 11 en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 11, el por qué Dios repite 3 veces los entregó. Y vamos, antes de analizar cada uno de estos pecados en esta mañana, vamos a entender primero el principio de Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al versículo 28. Y vamos a ver por qué Dios entrega a las personas y por qué las personas llegan a comportarse, a vivir, a pensar como los animales, y lo dice Deuteronomio capítulo 11, 26 al 28. He aquí, yo pongo hoy, 26 de enero de 1986, delante de ti, 2 cosas, la bendición y la maldición. Muy bien. La bendición, si tú oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, ¿y qué cosa? Y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, Dios nos dice en su palabra 2 principios. No hay más que 2 caminos. La puerta ancha que conduce a la perdición y la mayoría van por ella. Y la puerta angosta que conduce a la salvación, y en verdad os digo, dijo el Señor Jesucristo, que muy pocos son los que entran. La puerta ancha es la maldición, es el camino fácil, es la puerta donde tú eres el Dios, eres la puerta donde tú estableces las reglas, es la puerta donde tú haces lo que tú piensas, es la puerta donde no tienes nadie más que tú mismo para determinar tu manera de proceder, es la puerta donde tú has escogido, esa es la puerta ancha, y la mayor parte de las personas van por esa puerta. Ahora Dios te dice, cualquiera que no quiera mi palabra y recibir el sacrificio de mi Hijo y tener este mapa para que lo guíe en la vida, esa persona, dice la Biblia, es maldita. La palabra maldito, tanto en el hebreo como en el griego, significa lo siguiente, significa abandonado por Dios o destinado a la destrucción. Destinado a la destrucción o abandonado por Dios. Cristo en la cruz del Calvario se hizo maldito por nosotros. Y cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, fue abandonado por su Padre. Su Padre lo dejó morir solo porque en ese momento Él necesitaba el pecado. Y mientras el pecado era puesto en el cuerpo de Cristo, fíjense que Él no pecó. El pecado se le puso encima, pero Él no pecó. El pecado se le puso encima, pero Él no pecó. En ese momento el Padre se separa del Hijo y el Hijo muere solo porque el Padre no podía seguir teniendo comunión con su Hijo mientras el Hijo cargaba el pecado de todos nosotros. Este abandonamiento de Dios hacia el Hijo es el infierno. Y el infierno es pasar eternamente lejos de la presencia de Dios, abandonado de su gracia, de su misericordia, de su amor, de su perdón y de su fidelidad, eternamente en una llama que arde con fuego y azufre. Entonces Dios, regresamos a Romanos
nos enseña por qué entrega a la gente al pecado. Cuando el hombre decide, no quiero obedecer a mis padres, no quiero ser fiel a mi esposo, no quiero esperarme hasta casarme, dice Dios, no hay ningún problema, hay algo que yo no puedo violar. Tu libertad de decidir, tu libertad de escoger. Somos agentes morales y podemos decidir un camino u otro camino, pero Dios no puede interferir en tus decisiones, porque entonces seríamos robots y no seres libres morales. Vamos ahora inmediatamente a analizar los pecados, los 23 pecados, y vamos a comenzar con el primer pecado. Y dice así en el versículo 29. Quiero que noten esta frase que introduce los demás pecados. Dice así, estando atestados. O sea, esa palabra significa llenos. O sea, los pecados que vamos a escribir son los pecados que forman parte de todos los seres humanos, de una u otra forma. El primer pecado que se menciona es la palabra injusticia. Esto significa injusto con el prójimo. O sea, la persona que devora a su prójimo, la persona que critica a su prójimo, la persona que no paga sus deudas, la persona que se emborracha y va en el periférico y choca, es una persona injusta porque él está causando daños a su prójimo. Este es el primer pecado que se menciona y es el egoísmo puro. Es el mi vida y a mí no me importa tu vida. Yo manejo como me da la gana, sin esperarme a causar accidentes, me estaciono donde yo quiera, no me importa bloquear este estacionamiento, no me importa que diga y no estacionarse, ahí pongo mi coche, es ser injusto. El segundo pecado es la fornicación. La fornicación, aquí se usó la palabra griega porneia, y la fornicación es cualquier relación sexual ilícita. Cualquier relación sexual ilícita. La palabra literal griega significa amor que se vende. Y les voy a decir a ustedes quiénes son las personas fornicarias. Cualquier esposo que tiene relaciones sexuales con cualquier mujer que no sea su esposa es un adúltero. Cualquier mujer que tenga relaciones con un hombre que no sea su esposo es una adúltera. Cualquier muchacho que tenga relaciones sexuales antes de casarse es un fornicario. Y la Biblia dice, los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Otra palabra que se usa para fornicación es los homosexuales. El homosexualismo es una relación sexual ilícita, son fornicarios. Las lesbianas son fornicarias y las personas que tienen relaciones sexuales con las bestias, con los perros, con los animales, quién sabe con cuántos más. Pero cualquier relación ilícita sexual cae en el pecado de la fornicación. La masturbación también cae en el pecado de la fornicación. El tercer pecado que se menciona es la palabra perversidad. Estando atestados de injusticia, o sea, egoístas, fornicarios, perversidad. Aquí se usó la palabra poneria en el griego. Ahora, hay dos palabras. Cuando se describe el mal en la Biblia, hay dos palabras para ello. Una es la palabra poneria, que significa malo, pero no contento con su maldad, sino con el deseo de arrastrar a otros hacia mi maldad. Y la otra palabra que se usa para el mal en la Biblia es la palabra kakos, con doble K, kakos, y significa malo en sí mismo. Les voy a decir la diferencia. Hay muchachos que, por ejemplo, fuman marihuana, son malos, ¿verdad? Esa es una maldad. Muy bien, pero al momento de fumar marihuana, viene otro muchacho que no conoce la marihuana y entonces le dice, oye, dame un toque. Y le dicen ellos, no, porque te puede hacer mal. Yo reconozco que la fumo, pero no quiero que tú caigas en mi propio vicio. Esa es una persona cacos. Pero la persona poneros es la que le dice, ándale, cómo no, éntrale, chúpale. Es la que está tomando, ahora no quieres una copita. Es la que ve una película pornográfica y vente, hombre, te invito a una película. Van a pasar Bambi. ¿Y qué Bambi ni qué Bambi? La mete una película pornográfica. Es una persona poneras. Es una persona perversa que no se conforma en hacer él el mal, sino que él disfruta que otras personas hagan el mismo mal que él está haciendo. La palabra que se usó aquí entonces es poneros, que es la persona que no se contenta con el mal, sino que arrastra a los otros hacia su propia maldad. Y el cuarto pecado es la palabra avaricia. La avaricia es lo siguiente en el original griego. Es el deseo de poseer más de lo debido. Voracidad insaciable por el dinero. Vean Eclesiastés capítulo 6.
Eclesiastés capítulo 6. Está Salmos, Proverbios y después está Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 6, versículos del 10 al 12. Y dice, el que ama el dinero no se saciará del dinero, o sea, nunca estará satisfecho. ¿Quién? ¿El que tiene dinero dice? ¿Dice el que tiene dinero? No, el que ama el dinero. Porque un rico no es una persona pecadora. Dios no está en contra de que tú tengas una buena casa, de que tengas un buen coche, de que tengas tu dinero en el banco. Lo que Dios odia y lo que Dios ataca y lo que Dios aborrece es que tú ames lo que tú tienes y que lo que tú tienes se convierte en un ídolo. Dice así, el que ama el dinero no se saciará del dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto, también esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño, sino verlo con sus ojos? Ahora vamos a comparar esto con 1 de Timoteo capítulo 6, en el Nuevo Testamento. 1 de Timoteo capítulo 6, versículos del 8 al 10. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, los que quieren tener mucho dinero, los que aman el dinero, quiero más y quiero más y quiero más, caen en tentación y lazo. Caen en una trampa y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en dos áreas. O se acaban destruyendo a sí mismas o pierden el camino. En destrucción y en perdición. En la parábola del sembrador, Cristo dijo que había muchos cristianos en quienes se había sembrado la palabra de Dios, pero las codicias necias y engañosas de los bienes materiales surgían en el corazón e impedían que la persona creciera en el conocimiento del Salvador y perdían su camino porque Satanás quitaba la semilla de su corazón. Entonces, cualquier persona que ame el dinero, la Biblia dice es una persona avaricienta. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre avaricia y codicia? Les voy a decir la diferencia. Vuelvo a repetir, la avaricia es el deseo de retener, de tener más y de tener más y de tener más, de explotar a mis empleados, de hacerlos trabajar 10 horas sin pagarles tiempo extra. ¿Por qué? Porque quiero enriquecerme y quiero tener más y tener más. El deseo de retener, de amontonar, de acumular es avaricia. La codicia es el deseo de obtener. El deseo de tener lo que no tienes. Es la persona codiciosa. Entonces hay personas avaricientas que están acumulando y al mismo tiempo quieren más. Entonces son avaricientas y son codiciosas. Y la Biblia dice en Colosenses, capítulo 3, versículo 5, que la avaricia es idolatría. La avaricia es idolatría. Quinto pecado. Regresamos a Romanos. Estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, y se menciona la palabra maldad. Aquí la palabra maldad no es poneras, es la palabra taquía, con doble K, y significa el hábito malo de la mente o las malas intenciones. Les voy a decir quién es una persona maldosa, la que está diciendo, en cuanto llegue mi suegra, o sea, tu suegra llega a las 3 de la tarde, y antes de que llegue tu suegra a tu casa, comienzas a maquinar, comienzas a planear, le voy a poner una cucaracha en la sopa. Esto es una maldad. En cuanto mi papá se duerma, voy a ir y le voy a sacar un billete de 5,000 pesos. Esto es maldad. O sea, la maldad es pensar antes el mal. No es, por ejemplo, un niño viene y ¡pum! Avienta el jarrón. Eso no es un niño maldoso o que es un niño perverso. Lo hizo sin querer o a lo mejor se enojó. Pero si alguien planea con anterioridad, el niño chiquito, ir y abrir el cajón y sacar eso, es un niño maldoso. Cuando se planea la acción, cae en el pecado de la maldad. El sexto pecado es la envidia, estando llenos, dice la Biblia también, de envidia. Aquí se usó la palabra tonou, y se las voy a deletrear en el original griego. PH,
T-H-O-N-O-U. Tonou. Y significa lo siguiente. La envidia, escuchen lo que es la envidia de acuerdo a la Biblia. La Biblia dice que la envidia es el odio que se levanta en el corazón hacia una persona que no es como nosotros o que posee algo que nosotros queremos poseer. Es el odio de querer ser como una persona. Ay, me da tanto coraje no ser bonita. Esa es una persona envidiosa. Ay, me da tanto coraje que ese muchacho tenga un Chrysler Córdoba. Ese coraje interior o esa falta de paz por querer tener algo que tú no tienes, ya sea físicamente o materialmente, cae en el pecado de la envidia. Y este pecado, dice la Biblia, que es más frecuente, escuchen esto, en la juventud y en los viejitos. Dice en la Biblia, en el capítulo 9 de Génesis, porque el deseo de la juventud es malo desde sus años jóvenes. O sea, cuando los jóvenes crecen, por ejemplo, y tienen amigos, unos amigos tienen un carro convertible, otros no lo tienen, y el niño crece sin que tenga una instrucción cristiana y que sin que su papá le haya dicho, no envidies las cosas de tus amigos, los niños crecen odiando dentro de su corazón porque quieren poseer o quieren tener las cosas que otras personas tienen. Y cuando caen en el pecado de la envidia, caen presos de Satanás. El séptimo pecado que se menciona aquí el séptimo pecado es homicidios. Aquí se usó la palabra ponou, que casi es igual a la palabra envidia. Fíjense qué cosa tan maravillosa del Espíritu Santo. La palabra envidia se deletrea P-H-T-H-O-N-O-U, pero la palabra homicidio se deletrea P-H-O-N-O-U, ponou, casi iguales. ¿Y saben ustedes por qué? El Espíritu Santo pone casi de hermanos o de primos hermanos a los envidiosos y a los homicidas. Vean ustedes Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, el primer libro de la Biblia. Y vamos a ver cómo la envidia lleva al homicidio. ¿Me escucharon bien? Los asaltabancos, las prostitutas, los ladrones, las personas que están en la cárcel, los fraudulentos, todas aquellas personas que están por causa del dinero, o las personas, por ejemplo, conozco una muchacha que ha hecho 5 operaciones plásticas en la nariz, porque nació con una nariz chatita, se veía muy bonita, y se lo dijimos siempre, te ves muy bonita con tu nariz chatita, ¿es tu personalidad? No, ella la que tenía que tener, así la tenía, como Pinocho para arriba la quería tener. Pues fue porque todo el mundo está de moda, tener así la nariz, y fue que se lo operaran, pues cayó en manos de un fraudulento y le hizo mala operación. Fue a ver al mejor cirujano plástico de México y no se le pudieron enderezar, hubo un derrame de vasos sanguíneos, total que le han hecho 8 operaciones y ahora parece aguacate su nariz. ¿Dónde comenzó el pecado de esta muchacha? En la envidia, el deseo, el odio de no tener una nariz respingada y decirle a Dios, ¿por qué me hiciste así? Porque cuando tú te cambias tu personalidad y no estás a gusto con tus facciones, tú le estás diciendo a Dios, no me gusta como me hiciste. Ahora está muy bien, ¿verdad? Que una señora de 40 años ahí está también de moda, ¿no? Las señoras pues ya llegan al cuarentón y ya les gusta una restiradita, así le llaman ahora, ¿verdad? Una restiradita y les jalan aquí por acá. Digo, eso no estoy hablando en contra de eso, ¿verdad? No es pecado hacer eso. Hay otras que se arrugan muy rápidamente y que también una restiradita no les cae mal y duran otros 10 o 15 años por ahí con cara de jóvenes. Pero de eso a que te conviertas en una obsesión, que tengo que tener la nariz así y operarme esto y operarme aquello, entonces caes en el pecado de la envidia. Cuando tú quieres ser como la Forra Fawcett o como Lucía Méndez, o quiero tener las piernas como la Briskin, y vas a que te inyecten cera y a que se te pongan así las piernas y te van a acabar como de elefante. Dice en Génesis 37 un ejemplo de cómo la envidia llega a destruir a tal grado el corazón que te puedes convertir en un homicida. Génesis 37, versículo 11, nos habla de los hermanos de José y dice, ¿y sus hermanos le tenían qué? Le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿En qué acabó la envidia?
¿Por qué odiaban a José? Porque su padre lo amaba más que a ellos. Cuidado, hermanos en Cristo que están aquí en esta iglesia y que tienen hermanitos. El día que tú veas que tu mamá, venga Chimbi Benjamín, y hay alguien entre tus hermanos que quiere más, no lo odies en tu corazón y le tengas envidia. Porque esto es algo entre Dios y tu papá, pero que en tu corazón no hay envidia de mamá. Es que tú siempre has querido más a Lulú. Y por eso soy como soy, porque nunca me quisiste, nunca me dieron amor. Todo el amor fue para mi hermanita Lulú. Y llegó a tal envidia que se puso tan enojada la muchacha que odia a Lulú. Y el día que pueda le estrangula. Cuidado con la envidia. Octavo pecado, contiendas. Regresamos a Romanos. Contiendas. Aquí se usó la palabra eris en el griego con el Enrique. Eris. Y aquí significa odio que corre continuamente en el corazón. Y esta es precisamente la historia de la raza humana. Las contiendas es la persona que continuamente está buscando una razón para pelearse con alguien. Esa es una persona contenciosa o un cristiano contencioso. Va a una reunión y tiene que tijeretear a alguien. Ay, pues no me pareció como hicieron esto. Y van a otra reunión, pues esto tampoco. Ay, pues este no debía estar trabajando de diáconos. Y siempre, continuamente tiene algo contra alguien. Es una persona contenciosa. Ese fue el pecado de la iglesia de los Corintios. En 1 Corintios 3 dice la Biblia, porque habiendo celos y contiendas entre ustedes, o sea, una cosa continua en el corazón de estar siempre peleándose con alguien. Es lo que vulgarmente llamamos personas peleoneras. ¿Conocen ustedes a alguien así? Yo conozco muchas. Que siempre con alguien se están peleando o están metidas en chismes o abrieron demasiado la boca, pero siempre, continuamente su vida se caracteriza por contiendas. Son personas contenciosas. Si ustedes conocen una persona así, no tienen nada de espiritual. Es una persona carnal. El otro pecado que se menciona después de las contiendas dice, estando llenos de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, se usa la palabra engaño. Es el noveno pecado. La palabra engaño es muy interesante, porque en el griego significa lo siguiente. Significa cebo para pescar, o carnada para pescar. O sea, el engaño es atrapar a alguien con una carnada o con una trampa. Y esto caracteriza a nuestra sociedad. Por ejemplo, la sociedad en que vivimos vive de eso. Vive de eso. En las construcciones, compare usted y compre este condominio. No tendrá una oferta mejor que esta. Y ahí va la gente con la carnada, ¿verdad? Sí, precioso el condominio. Y al primer temblor, ¡prum! Fueron engañados. ¿Quiénes los engañaron? Los arquitectos que construyeron ese fraccionamiento. Llegaron, le echaron cal, hicieron en lugar de una losa concreto así, la hicieron de 4 o 5 pulgadas y vino un temblor y se cayó. Pero ellos ya tienen su dinero. Viven engañando. Vas con el doctor y, sí, mijita, todavía la pancita, ¿verdad? Pues mira, te voy a dar ahorita una medicina, pero necesitas regresar dentro de 8 días. Y regresa a los 8 días, no veo que te compongas, ven dentro de 15 días. Y te engañan para que pagues consultas. Para que pagues y pagues y pagues y pagues. El doctor no es honesto para decirte, está usted sanada. Te hacen regresar o te inventan otra enfermedad para que regreses. Son engañadores. Ingenieros, arquitectos, doctores, de todo hay engañadores. Pues tampoco podríamos nosotros quedarnos chicos en el área de la iglesia. También en la iglesia hay predicadores engañadores. Saquen sus carteras. ¿Ya? Sáquenlas, por favor. Ahora, señoras, quiten la cartera del esposo y háganle así a la cartera. Así que caiga todo el dinero. ¿Ya? Ahora póngale la mano arriba del dinero. ¿Ya? Ahora reprendan a Satanás y digan a su esposo, te reprendo porque no puedes tomar ni un solo 5 de esta cartera. Engañadores usan carnadas, usan cebos para atrapar a la gente. Hay otras personas que dicen, bueno, pues ahora necesitamos hacer esto, ¿y quién cree que Dios es poderoso? Y te llegan cartas a tu casa. Señora Pérez, gracias porque usted es una persona que hemos estado orando por usted y le agradeceríamos que nos mandara la cantidad de 500 pesos para acabar la construcción de nuestra iglesia. Gracias por su ofrenda y si usted nos manda 5,000 pesos le mandamos un libro también en promoción. Esto se llama engañar. Se llama tener trampas
usar carnadas ilícitas para obtener nuestro propio beneficio o nuestro enriquecimiento. La Biblia dice, el mundo está lleno de engañadores. ¿Ven, hermanos, por qué ustedes ni yo podemos trabajar en sociedad con incrédulos? Haz una sociedad, pon una panadería con alguien que no sea cristiano y es un engañador, es un fraudulento, es un fornicario, está lleno de maldad, de perversidad. Con ese quieres hacer el tarde o temprano. Es que mi primo, aunque sea tu primo, te va a dar de macanazos por quitarte el dinero. Dice la Biblia, están llenos de engaño. Si con los cristianos tenemos para rato. Hay hermanos que me dicen, oye, fíjate que contraté un cristiano para cristianito, dice. ¿Cómo me quedó? Si trabajo, los cristianos con trabajo salen del engaño y son honestos en su vida, cuanto más aquellos que no tienen al Espíritu Santo. El 10º pecado, dice Romanos, son las malignidades. Llenos de malignidades. Aquí se usó 2 palabras. Kako eteia. Kako eteia. Y significa acostumbrado a hacer el mal. Este pecado es la naturaleza enferma del ser humano. Es la mente viciada. Es la muchacha es tu hija que no puede decir la verdad. Te miente en tu cara. Te dice, mamá, estuve ayer acá y no es cierto. Y te lo dice con una sangre fría y con una cara de angelito que tú creerías, sí, mijita, te lo creo. No es cierto, es maligna. Es el hombre que tú llegas, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, ¿por qué no fuiste a mi casa? Él se me ponchó en el periférico la llanta. No es cierto. Él está engañándote, diciéndote en tu propia cara una mentirota grandísima. Pero es que ese no es el problema. El problema es que todos los días hablan de esta manera. Entonces, las malignidades son las personas que nos rodean, que es su costumbre, mienten, fornican, piensan, el robo, homicidios, mentiras, continuamente su corazón es una manifestación de malignidades. El 11º pecado es la palabra murmuradores. Aquí se usó la palabra griega psituristes, con P como psicología o psiquiatría, PS. Psituristes, Thuristes. Y significa lo siguiente, los murmuradores son las personas que calumnian o hablan mal en secreto de otras personas. Estas son las personas murmuradoras. Son las que, oye, ven. O sea, hay personas que se paran y, oye, este hermano siempre me ha caído gordo. O sea, habla mal públicamente. Pero el murmurador es peor que una persona que habla abiertamente. Por lo menos hay personas que se paran y, ¿sabes qué? Públicamente te digo, me caes mal. O enfrente de 3 o 4 personas. Pero los murmuradores te dicen, me caes bien. Y van con la amiga y le dicen, no hombre, me caes bien gorda. La persona que calumnia en secreto. O que chismea en secreto. Mira, hermanos en Cristo, y principalmente se los digo a ustedes mujeres. No me tomen a mal. Pero principalmente se ve este pecado en las mujeres. Cuídate cuando una hermana venga y te diga. Inmediatamente le dices, mira, Cristo todo lo que habló, lo habló públicamente. Cualquier cosa que tú tengas, es con ese hermano, vamos con ese hermano y vamos a tratarlo públicamente entre nosotros 3. Cuídate cuando alguien venga y al oído te diga, fíjate que... Porque es una persona murmuradora y Dios aborrece a aquel que siembra discordia entre los hermanos. Si tú no sabes el pecado de esa hermana o de ese hermano y no lo puedes poner el dedo, no hables mal en secreto detrás de él. El 12º pecado es detractores. Esto es lo opuesto a murmurador. El murmurador, repito, la palabra psituristes y significa hablar mal en secreto. El detractor son los que públicamente calumnian o difaman a alguien. Esto es hablar mal de alguien abiertamente. Es estar con tu familia y enfrente de la abuelita y de la tía y de todos les dices, pues fíjense que mi primo me hizo esto y esto y esto y esto, sin que antes lo hayas checado. Lo estás difamando. Lo estás difamando. Cuando nosotros hablamos sin tener los pelos en la mano, como dice vulgarmente, sin tener los pelos en la mano, no podemos hablar mal de alguien. Miren, hermanos, quiero compartir con ustedes rápidamente algo que me ha impresionado. Ahora que estoy estudiando la epístola de Judas,
y estoy preparando un seminario para líderes que se llama La apostasía en el siglo XX, encontré en el libro de Judas, que está antes de Apocalipsis, que dice la Biblia que Satanás contendía con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. O sea, había contención en que uno y el otro querían pelearse. Y ¿qué le pasa al aparato, ¿No está por ahí, Enrique? Entonces, cuando había este pleito, dice la Biblia, que el arcángel Miguel pudo haberle dicho, diablo feo, si yo sé que te vas a ir al infierno, maldito seas por toda la eternidad. Hay algo que me ha impactado profundamente en mi vida cristiana. Y dice la Biblia, el arcángel Miguel, el jefe de las huestes del cielo, no se atrevió a hablar mal de Satanás. Del mismo diablo no se atrevió a hablar mal. Le dijo, el Señor te reprenda. ¿Cuánto más nosotros? Si al jefe de las huestes espirituales de maldad, el jefe de las huestes espirituales del bien, no lo maldijo, sino que le dijo, el único que tiene derecho a hablar mal de alguien es el mismo Padre, y cuando Él habla no es mal, es un juicio de Él, nosotros no tenemos por qué hablar mal de nadie. Dice en 1 de Pedro capítulo 2, porque ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Cuando lo calumniaban, no contestaba. Cuando hablaban mal de él, no contestaba con maldición, sino que encomendaba la causa a aquel que es único para juzgarnos rectamente. Hablaron a alguien mal contra mí, ¿yo qué puedo hacer? Defenderme, agarro la calumnia y agarro el chisme y vengo y la pongo y le digo, Padre Santo, míralo. Tú repréndelo, Señor, yo lo tengo que seguir amando y lo tengo que seguir consecuentando, porque somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Cuidémonos, los cristianos, de no hablar mal de nadie jamás. El 13º pecado, dice la Biblia, aborrecedores de Dios. Esta palabra significa aversidad u odio contra Dios. No querer tener nada que ver con Dios. Le mencionas a Dios y le da un calambre eléctrico a la persona. Le mencionas a Dios y tú y tu Dios y te agarran la Biblia y la avientan o te escupen en la cara o te dicen no me vuelves a hablar de esas personas. Hay personas que literalmente odian con toda su alma cualquier cosa que tenga que ser con la persona de Dios. El 14º pecado es el pecado injuriosos. Aquí se usó la palabra ubristes con H. Injuriosos es ubristes y significa lo siguiente, complacerse o deleitarse en hablar mal de los demás. Fíjense ustedes, ¿qué diferencia hay entre los detractores, entre los calumniadores y entre los que injuriar? Injuriar es cuando hablo mal de mi mamá o de mi papá o de mi primo o de mi pastor o de mi alma y yo disfruto con eso, así estoy pero de veras gozosa de hablar mal de mi tío o de mi prima, es una persona injuriosa. ¿Es posible que haya esa clase de personas? Sí las hay. Hay personas que se juntan en VIPs con el único propósito de tijeretear a los esposos. ¿Y qué te pasó? Y me pegó. Y no, hombre, ¿qué te hizo? Un hombre pobre, tonto, le dice la esposa a la otra. Sí, mi marido es peor, hombre, tiene cara de dinosaurio mi marido. Y el tuyo no, hombre. Y comienzan las 3 o 4 señoras injuriando a sus maridos. O sea, se están carcajeando de ellos, se están burlando de ellos y están deleitándose en hablar mal de ellos. Son personas injuriosas. 15º pecado, la soberbia. Aquí se usó la palabra uperepano, y significa lo siguiente, el que se cree o quiere estar arriba de los demás. Así se traduce literalmente en el griego. La arrogancia, ese sentir de que quiere estar arriba de los demás en 3 áreas. Puede haber soberbia u orgullo social. Esa ansiedad tuya de creer que porque tienes un coche más bonito, o ropas más bonitas, o eres una persona guapa, o eres una persona bonita, vas a ver de arriba abajo a los pobres y dices, no, esos son nacos. Esta es la persona arrogante. Y fíjense ustedes que cuando venimos a Cristo, el Señor es especialista en mezclar la congregación ricos y pobres. Porque ya afuera les decías naco, pero cuidado con decirle naco a un hermano pobre dentro de la iglesia. Porque te vas a acostumbrar que él no tuvo la culpa de haber nacido naco, ni naconauta, ni astronaco.
Y si uno nació pirruris, tampoco tiene la culpa el otro de no haber estudiado nacología, como dice el pirruris. Entonces en la iglesia vamos a entender que hay personas bien humildes, personas bien pobrecitas. Algunos van a entrar en guaraches y también vamos a ver entrar a la señora Richelieu arrastrando las pieles hasta el estacionamiento. Y si tú le dices a la señora Richelieu, mi señora Richelieu, ¿cómo está usted, madame? Siéntese aquí enfrente. Y le dice al naco, usted váyase para allá atrás. Dice Santiago 2, hacemos acepción de personas. Porque Dios le ha recibido, acostúmbrate a saludar y a estar sentado junto con los nacos también. Porque son hermanos cristianos enfrente de Dios. Esta es la persona soberbia, la que ve de arriba abajo a la persona inferior social o económicamente. También hay soberbia espiritualmente. No es que nosotros sí tenemos la verdad y tú eres una pobre tonta, estás en una iglesia de puros babosos que no te enseñan más que puras tonterías y te levantas arriba y la ves de arriba hacia abajo. No, hermanos, no debe de ser de esta manera. Si tú realmente tienes la verdad, tu espíritu, dice en Gálatas 6, es en mansedumbre y en humildad. Vengo y quiero compartirte que estás en un error, pero nunca veas de arriba abajo a nadie. Y también puede ser la soberbia, no solo social, también puede ser moral. Hay personas que realmente están creídas o son arrogantes por los dones que Dios les ha dado. Quiero decirles lo siguiente. Cuando Dios levanta a un joven con muchos dones, o a una muchacha muy bonita y comienza a tener dones de enseñar la palabra y predicar la palabra, y como dicen vulgarmente, se crecen al castigo y se comienzan a creerse la divina en salsa en huevo, y a los 3 años de su ministerio, porque ya son famosos, ya comienzan a elevarse y a creerse y a ponerse como dictadores sobre los demás. En ese momento, cuando la soberbia entra al corazón, les pasa lo que al rey Saúl. Les pasa lo que a Satanás, quererse igualar y ponerse en la posición de Dios. En lugar de decir, Padre Santo, mientras más famoso y mientras más popular, más humilde necesito ser, y es necesario que tú crezcas y que yo mengüe, caemos en el pecado de la arrogancia. Dice Proverbios, 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abomina su alma. Y enumera ahí en el libro de Proverbios, la soberbia, el que se cree más que las otras personas, o que se cree diferente por tener más dinero, o más calidad, o más moral, o más conocimiento. El 16º pecado, la persona altivo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre soberbio y altivo? Altivo es el que se vanagloria o habla bien de sí mismo. Un presumido, una presumida. Dice Proverbios, alábate el extraño y no tu propia boca. Cuidado cuando llega así. Canté bien, ¿verdad? ¿Qué les pareció mi sermoncito del domingo pasado? Esa persona es una persona altiva, es una persona presumida, porque él está hablando de sí mismo. Nunca, jamás nosotros debemos hablar bien de nosotros para ensalzar nuestra persona. Es que deberían ser como yo. Ahí se está la persona alabando y poniéndose en la persona de un ser altivo. El 17º pecado es el pecado, no solamente dice la Biblia altivo, sino que también inventores de males. Son los que planean o inventan hacer el mal o hacer un plan maligno para hacer daño a los demás. Aquí entran los asesinos. Acuérdense ustedes que para ir a una cárcel, el juez tiene que encontrar 3 elementos: premeditación, alevosía y ventaja. Esa es una persona inventora de males. El que lo premeditó, el que lo planeó y el que lo llevó a cabo. Cuando tú te conviertes en esta clase de persona, yo tengo mis dudas de que ni siquiera seas cristiano. El 18º pecado, desobedientes a los padres. Aquí se usó la palabra griega apeites, A-P-H-eites, y significa no querer escuchar. Es lo que significa la palabra desobediencia en el griego. No escuchar a los papás. Vean Efesios capítulo 6. Desobedientes a los padres. Quiero decirles que si hay un pecado que está caracterizando a los cristianos jóvenes, es este pecado. Dice Efesios 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien
y seas de larga vida sobre la tierra. Esto nos muestra que la persona que está en rebelión contra los padres, vamos a ver ahorita Proverbios capítulo 30 a continuación, la persona que no escucha a los padres es un rebelde, es una rebelde. Y veamos Proverbios 30 para que veamos qué les pasa a los hijos que viven en rebelión contra los papás. Proverbios 30, Proverbio 30, del versículo 17. Proverbios 30, 17. Jóvenes, escuchen este proverbio. Y se los voy a traducir en el original hebreo. El ojo que escarnece a su padre, la palabra escarnecer en el hebreo significa burlarse, y menosprecia la enseñanza de la madre, o sea, no hace caso ni del papá ni de la mamá. Fíjense lo que dice: los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿Saben ustedes que los cuervos se acercan a las vacas muertas y se acercan a los bueyes que están en la carretera muertos? Y cuando las águilas y los cuervos quieren saber si realmente la persona está muerta, le pican los ojos. Llega el cuervo y le pica el ojo a la vaca o al toro o lo que sea, y si el toro no se mueve, no hace así, es una señal de que están muertos. Y en cuanto un cuervo le pique el ojo a una vaca o a un toro o un águila, vienen los demás, es la señal de anuncio para seguírselo comiendo. Pues la Biblia nos dice que una muchacha o un muchacho que está en rebelión contra los padres está muerta espiritualmente. Un muchacho rebelde no puede ser cristiano, discúlpame. Pero yo voy a la iglesia el domingo, aunque vayas a la iglesia y grites y aplaudes y toques el pandero y cantes y tomes estudios bíblicos, tú no eres cristiano. Cristo vino a nuestras vidas para cambiarnos, para darnos vida y para que nosotros entendiéramos que al ponernos bajo nuestros padres, nos poníamos bajo Cristo. Dice la Biblia que las personas que son rebeldes a los padres, los cuervos de la cañada les saquen los ojos. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. No es cristiano. Por eso, Armando, vamos a la cárcel, vamos a hacer esto, vamos a imprimir, vamos a correr, vamos por allá. Me encanta siempre hablarle: señor Méndez, ¿cómo es su hija con usted? ¿Lava los trastes? ¿No repela cuando le dice usted no vas a esta fiesta? Haz esta fiesta y la muchacha le dice: sí papá, sí mamá, sí señora Alducin, así es mi hija. Gracias a Dios porque estamos orando por jóvenes para ser edecanes y ser diáconos y ser usados por Dios como misioneros, y tienen que comenzar en sus propias casas. Vemos el 20º pecado, la palabra desleales. Perdón, el 19º pecado, la palabra necios. La palabra necio significa lo siguiente: sin entendimiento o portarse como un animal. Vean Salmo 32. La persona necia es la que se porta como un perro, como un caballo, como una mula, como un buey. Esa es la persona necia. Proverbios 32, 8 y 9. Salmo 32, 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis, ¿como quién? Yo no lo dije, lo dijo la Biblia, ¿eh? No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, ¿qué cosa? ¿Cuál es el propósito? Que el vaquero lanza el caballo, le cae la cuerda al caballo, el caballo lo traen así con el cogote de fuera al corral. Y ya que llega el caballo, si el caballo entendiera que mientras más se jala, más daño se hace, no se jalaría. Si tú no entiendes que mientras más te rebelas, y no papá, y no mamá, y te jalas, más te estás estrangulando, más rápido te estás destruyendo. Entonces la persona necia es la persona que no entiende con palabras. Dice en Proverbios 5, no seáis necios sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de vuestro Padre. Qué lástima cuando nosotros nos portamos de una forma necia. El 20º pecado, la palabra desleales. Desleales. Aquí se usó la palabra griega asuntetos, con TH, asuntetos.
La persona desleal es el que hace un pacto o trato con otro y no lo cumple. Es la persona que no tiene palabra de honor. Es la maldad que no tiene la intención de cumplir un prometido. A ver, Roycito, vamos a echar la mano. ¿Cuánto te apuestas? 1,000 pesos, te apuesto 1,000 pesos. Y desde que le estoy chocando la mano, yo sé que si yo pierdo no se los pago. Es una persona desleal. Nosotros hemos hecho un pacto con nuestras esposas. Cuando nos casamos, te prometo, dame la mano, mijita. Me daba la mano mi esposa, y no nada más le doy la mano, le pongo un anillo, y ella me pone un anillo. Y en ese momento, ¿qué cosa es nuestro pacto? Serle fiel, delante de Dios y delante de los hombres, hasta que la muerte nos separe. Si yo adultero y me voy con otra mujer, he roto el pacto, he sido desleal. La 21ª palabra es la palabra sin afecto natural. Sin afecto natural es la palabra griega astorgos. Significa sin amor o sin afecto por la familia. Sin amor o sin afecto por la familia. Sin corazón o sin amor por mi esposa, ni por mis hijos o ni por mis padres. Qué cosa tan tremenda que una niña de 16 años de edad se voltee y le diga, papá, eres un estúpido, papá. ¡Qué barbaridad! Y viene aquí el domingo y dice, denme la comunión del Señor. Una persona que insulta a sus padres es una persona sin afecto natural. Ahora quiero que vean ustedes en Mateo 24 que, hermanos, esta va a ser la característica de nuestros hijos, ojalá que no de los nuestros, ¿verdad? Pero de la mayor parte de los hijos, de los no cristianos, antes de que el Señor venga. Los hijos, dice la Biblia, antes de que el Señor venga, se van a caracterizar por no tener afecto hacia los padres. Cada vez irá perdiendo más el respeto y más el respeto y más el respeto contra los padres, hasta que los hijos se conviertan en cachetear al papá, en cachetear a la mamá, en escupirle en la cara, en hacer lo que quiera, y llego a las 12, ¿y qué, papá? Y llego a las 3 de la mañana, ¿y qué, papá? Y si no me haces, me voy de la casa. Cuando esa muchacha comienza a tener esa característica, es una muchacha sin afecto natural. Ha perdido el amor a sus padres. Dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y comenzará por los hijos. Por eso cuando ve una mamá que el niño se le tira al suelo y le berretea y le chilla y la mamá no la para y no le da su buena nalguiza, la niña está creciendo sin respeto por la mamá. Y cuando tenga 15 años, la niña le va a sacar los ojos a la mamá. Esto también se muestra con los papás. Hay papás que no les importan los hijos, los abandonan, se van a la borrachera, se gastan el gasto del cheque y no les importa que no tengan zapatos los niños. No tienen afecto natural, no tienen amor hacia los hijos tampoco. 22º pecado, la palabra implacables. Es la palabra griega aspondos. Implacable es la persona que es absolutamente irreconciliable. El que no quiere perdonar, ni hacer la paz, ni admite tregua. Esa es la persona implacable en el original griego. Es la persona que ya te insultó la semana pasada y tú llegas, oye, perdóname, ¿no? Está bien, te perdono, pero no es cierto, te sigue odiando. Te sigue odiando, no ha perdonado lo que tú le hiciste hace 6 meses o hace un año. Lo lleva en su corazón y es una espina que le ha envenenado el alma y es irreconciliable. Por acá te dice con la boca, dame la mano, y por dentro te maldice, te calumnia y te persigue. Y esta es la característica de la sociedad en que vivimos, ¿no es verdad? Hay personas aquí en las familias que tienen 5 años, la suegra que no le habla a la nuera al papá o el papá a la hija, son irreconciliables. Es un pecado que, dice la Biblia, se les llama aspondos. Y en último lugar, sin misericordia. El 23º pecado, se usó aquí la palabra anelemón, sin misericordia, y significa sin compasión o sin piedad o sin caridad por los que sufren. Sin compasión o sin piedad por los que sufren. Hermanos en Jesucristo, el capítulo 1 de Romanos acaba diciéndonos lo siguiente. Yo quiero hacerles una pregunta antes de acabar mi mensaje. ¿En cuál de estos pecados te has identificado tú y me he identificado yo? Esta lista de pecados son 23 características que se pueden ver, son visibles. Manifiestas son las obras de la carne, o sea, se pueden ver. Y cuando hay estas manifestaciones hacia el exterior de nuestro corazón, ¿qué debemos los cristianos hacer? ¿Hay alguien aquí que no tenga afecto por sus papás e hiciste una decisión hace 3 meses
Lo único que tienes que hacer esta mañana es pedirle perdón a Dios y pedirle que te lave con su sangre. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eres una persona implacable que tienes un odio hace un año contra alguien y te dices cristiana, dile, Padre, es cierto, no te puedo engañar a ti esta mañana, lávame con tu sangre y quita este veneno, Padre. Hazme una operación y sácame la ponzoña del odio que tengo contra esa persona y permíteme verla como una persona, hija e hijo de ti mismo. ¿Hay alguien aquí que tenga un pecado de desobediencia a los padres? No quiero lavar los trastes, no quiero barrer, mamá, y siempre me molesta que vaya a la fiesta, pídele perdón a Cristo. Ahora quiero decirle lo siguiente. Si hay alguien en esta mañana con alguno de estos pecados y pide perdón, eres hijo e hija de Dios. Tienes que ser cristiano. Porque el Espíritu Santo en esta mañana te está convenciendo ahí, te está trayendo en tu conciencia y te está diciendo, tú eres esto. Y no te puedes engañar. Y quiero que vengas a la cruz en esta mañana. Pero si tú en esta mañana sales con tu chicle así, y ni siquiera le dijiste perdóname, y ni siquiera te arrepentiste, quiero decirte y quiero que me escuches muy bien. Por tu propio bien, te aconsejo que no regreses a volver a oír la palabra de Dios. ¿Escuchaste lo que te dije? No te estoy corriendo, te estoy diciendo por tu propio bien, no sigas viniendo a escuchar la palabra de Dios, porque mientras más vienes, más rápido va a ser tu destrucción. Porque al que mucho se le da, mucho se le